Vives en una región árida con una veintena de personas porque vives en un pueblo muy pequeño y eres huérfano de padre y madre. Y un día estás con tus amigos como en la taberna del pueblo y de la nada llega un forastero preguntando por una mujer. O bueno, tú crees que es una mujer. Y como piensan que está buscando a alguien del pueblo, como que tratan de entretenerlo con sus amigos para ver qué más información le pueden sacar. Y en eso se forma un altercado y acaba con la muerte de uno de estos hombres con los que tú estás, o tu propia muerte, quién sabe. Y a partir de eso, como que se empiezan a desencadenar toda una serie de situaciones que te dan más preguntas que respuestas acerca de tu pasado y de tus padres. Es algo así la historia que nos cuenta Mariana Trabacho en Como si existiese el perdón. Ella es una escritora argentina, la verdad es que es la primera vez que la leo y la descubrí gracias al club de lectura Tinta, club del libro en el que estoy metida. Y básicamente la dinámica del club es como literal, te llega un libro secreto cada mes, tú no sabes cuál libro será hasta que está en tus manos, entonces me pareció algo súper interesante y bueno, creo que es un libro que me encantó desde la primera página por su sencillez, por la literal sencilla forma en la que está escrito, o sea, a partir de frases cortas, contundentes, capítulos también cortos, fáciles de digerir, como que la autora va plasmando la psicología del personaje central, pero también su historia, su pasado, y vas conociendo con el personaje lo que está pasando. Mi sensación como lectora fue que no tenía como una noción del futuro, sino que de verdad Perdón, mi perrita. de verdad tenía esta sensación de ser el protagonista, de ir develando con él como todo lo que se avecina en el libro. Como ya les dije, esta es la historia de un personaje que tiene más preguntas que respuestas acerca de su vida y básicamente es adoptado, se podría decir, por uno de los hombres del pueblo que se llama el Tano. Y el Tano al parecer tiene algunas respuestas sobre el pasado de él. Al principio yo creía que el libro iba a tratarse como sobre este conflicto que aparece al inicio del libro, que es como literal un forastero llega a preguntar por una mujer, creo que es por Pepa, y yo pensé que, o sea, allí en las primeras páginas pasa este suceso como traumático, que es la muerte de uno de estos personajes que está allí en ese grupo, y yo pensé que toda la historia se iba a tratar de eso, como de esa muerte, de lo que conllevaba esa muerte, pero como que la autora va desentrañando más y te vas dando cuenta que la historia es para nada eso, la historia es otra cosa muy diferente y te hace cuestionarte sobre tu origen, sobre tus raíces, pero también te hace cuestionar sobre si alguna vez en la vida te llegara a pasar una situación traumática, tú serías capaz de olvidar o lo más importante, de perdonar. Y siento que es un libro muy interesante que me dejó pensando mucho sobre todo en el conflicto colombiano. Aquí en Colombia hubo un conflicto armado y todavía hay de más de 60 años entre como grupos al margen de la ley y el ejército, y ambos bandos como que cometieron muchas atrocidades, también el ejército colombiano cometió muchas atrocidades. En el 2016 hubo como unas negociaciones con uno de los grupos al margen de la ley, que acá se llama las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y pues para firmar un acuerdo de paz. Y eso fue en Cuba, y de hecho mientras negociaron llevaron a víctimas o sobrevivientes del conflicto armado para que ellas y ellos tuvieran la oportunidad como de verse cara a cara con líderes de este grupo al margen de la ley que pudieron ser quienes dieron las órdenes para hacer muchas cosas con sus familias o con estas personas mismas sobrevivientes. Y este libro me hace mucho pensar en eso, como en qué camino tomarías tú como persona, porque hubo muchas víctimas o sobrevivientes del conflicto que fue de aquí de Colombia, que fue como ellos simplemente querían saber dónde, por ejemplo, si tenían familiares desaparecidos, como saber dónde estaba su familiar, ya sea pues vivo o no. También como que eligieron este camino del perdón, de, ok, nunca voy a olvidar esto, pero a pesar de que no olvidas, como que estas personas escogieron este camino como del perdón, de decir, bueno, ¿sabes qué?
voy a perdonarte no por ti, sino por mí, como por tratar de vivir en paz y por, sí, como seguir con mi vida. Pero otras personas, víctimas y sobrevivientes, no solo del conflicto armado, sino en general, siento yo, tomaron este otro camino de no puedo perdonar y pues vivo con ese dolor toda mi vida, o ese rencor, que no lo juzgo para nada, o sea, yo no he vivido estas situaciones y no sé cómo reaccionaría. Entonces por eso digo, como este libro es un libro que me llevó a pensar en eso. ¿Cómo reaccionaría yo ante un suceso tan traumático como lo es estos tipos de conflictos donde hay como de por medio tierras, o explotación laboral o explotación sexual, como donde hay violaciones de derechos humanos y tú eres una víctima o tus familiares son víctimas y a ti te tocó sobrevivir, por ejemplo? ¿Qué camino tomarías? Entonces es un libro que me hizo reflexionar mucho al respecto y siento que me recordó un poco a La pluma de Stefan Zweig, que yo amo a Stefan Zweig, que es como muy psicológico y muy de los personajes, como de entrar en la psique de los personajes, más allá de describirte, no sé, el paisaje o los atardeceres o yo qué sé, y de armarte toda una situación en la que si el personaje está sintiendo como, no sé, como asfixia mental, psicológica, como que tú también la llegas a sentir. Y eso me gustó mucho de ella. De hecho, leí un poco porque esta edición viene como con una revista que te cuenta un poco de la vida de la autora. Mariana Trabacho es escritora, narradora, traductora y una editora argentina. Digamos que ella estudió filosofía, pero también se licenció en psicología. Entonces, y yo vi mucho eso. O sea, su formación en psicología y en filosofía lo vi mucho en este libro, porque lo que les digo, como que es una pluma de personajes, es una historia de personajes, es una historia de literal, en muy poquitas páginas, tú de verdad sientes o llegas a sentir lo que el personaje principal está sintiendo y como que también te llega a dar indignación o alegría o como consternación de lo que está pasando. Entonces me gustó mucho este libro, de verdad. Siento que me gusta mucho esta propuesta de tinta porque como que hay libros que yo nunca en la vida creo que hubiera escogido en una librería. Y este es uno de esos, como que como si existiese el perdón. El título no me dice mucho y yo a veces me guío mucho como por títulos, como que el título tiene que ser boom, muy llamativo. Yo creo que el título no es que no me parece tan llamativo, pero sí, por este tipo de iniciativas es que como que estoy conociendo también nuevas plumas y me encantó, o sea, porque es un libro que puede retratar a Latinoamérica sin decirte que es en Latinoamérica. Me encantó el libro, o sea, le di 5 estrellas fácilmente, no lo podía soltar, de verdad, no lo podía soltar, lo amé profundamente. Si buscan una autora latinoamericana que escriba desde la psicología de los personajes, pero que también escriba de conflictos sociales, de qué camino tomarías en una encrucijada así, creo que este libro es imprescindible. Yo ahorita quiero seguirla leyendo, claramente quiero seguir descubriendo su pluma. Entonces sí,